Quiero compartir hoy día con ustedes, espero que hayan recibido su díptico en la entrada. Dijimos, bueno, si no lo van a leer o usar, por lo menos se pueden echar vientecito con ese, por lo menos, ¿no? Pero realmente es algo que preparamos con mucho cariño y para ayudarlos también, porque sabemos que una cosa es cuando uno habla, después está lo que usted mismo toma nota, lo que el Espíritu Santo habla a su vida, y queremos animarlo porque sabemos que tenemos mala memoria. Y hoy día es que quiero compartir con ustedes justamente un texto que le puse por título Un faro en medio de la noche, pensando justamente en esta canción que cantábamos hace un ratito. Y quiero que todos se imaginen, por favor, que tengan un minuto ahí, se imaginen con los ojos cerrados quizás, que están en alta mar, ¿no? Están navegando. Quizás los que son más exquisitos, más finos, en un transatlántico. Algunos nos alcanza solamente para un botecito pesquero, pero estamos ahí, ¿no? En alta mar y de pronto arrecia una tormenta tremenda y nos empezamos a dar cuenta que los instrumentos no funcionan y parece que todo lo que estaba tan bien y tan relajadito en ese instante nos empieza a preocupar. Así que intentamos que, si es que nosotros no somos el capitán, invitamos al capitán a, bueno, busquemos un lugar donde fondear, ¿no? Donde esperar a que amaine la tormenta. Y en ese proceso de pronto, en medio de esta oscuridad, que hay neblina, que llueve, que está todo así muy, muy oscuro, esa oscuridad que tú abres los ojos y no sabes si los abriste o todavía los tienes cerrados, ves una luz a lo lejos. Y el capitán te dice, ay, mira, de acuerdo a mi carta náutica, ese es el faro de Cabo de Hornos. Y entonces tú dices, bien, estamos, por lo menos hay tierra cerca, ¿no? Y quiero mostrarle unas imágenes justamente ¿ven en ese puntito que está ahí? Esa manchita rojita. Si no la ven, no se preocupen, yo tampoco la veo de aquí. Ese es el faro más al sur del mundo, que es el faro de Cabo de Hornos. Ahí está cerca del Estrecho de Magallanes. Y fíjense que es un faro, si vemos la siguiente, esa es la construcción que hay ahora. Pero si podemos volver a la anterior, imagínense tú estás en ese mar frío del sur y de pronto necesitas saber tener un punto de referencia. Y es cierto que ahora las embarcaciones son súper modernas, ¿no? Tienen radar, tienen GPS, tienen, ¿cómo se llama esta cosa? El AID, que es el Automatic Identification System. O sea, te dice todo dónde está, todo, absolutamente todo. Pero, fíjense, algunos marineros, sobre todo los más antiguos, dicen que es tan diferente, si bien la máquina te está diciendo dónde estás, cuando tú ves a lo lejos la luz de un faro. Eso es tan distinto. Y este faro, fíjense, recién se puso en el año 91. Para mí, que nací en el siglo pasado, eso hace poquito, pero me imagino que ya han pasado un par de años. Pero todavía es un faro operativo que funciona y donde hay gente que está trabajando en esa labor. Y este es el faro más al sur del mundo, al fin del mundo. Y fíjense lo que les decía recién, si seguimos viendo las imágenes, la foto quizás no está tan buena como me hubiese gustado, pero imagínense, están en la noche, ¿no? Y ven esa lucecita ahí al fondo. Dice, miren. O vas hay una foto desde un bote, ¿no? Y también ese haz de luz. O ya esta es más bonita, esta es más romántica incluso, ¿no? Porque se ve en el atardecer, tú puedes ver ese halo de luz que viene y que te indica. ¿No les ha pasado a ustedes alguna vez que quisieran tener un faro que les indicara les diera alguna señal? ¿No les ha pasado que han estado en encrucijadas en su vida y que quisieran saber justamente dónde está la orilla? ¿Dónde está el puerto?
No hemos querido tener un consejo sabio, alguien que nos ayude. Y Tana les preguntaba hace un momento, ¿cuál ha sido el mejor consejo que han recibido? Y a veces, en realidad, la gran mayoría de nuestros consejos, o los que hemos recibido, no son tan buenos que digamos, ¿no? Recuerdo hace años atrás, había un amigo que estaba iniciando su negocio. Y entonces él, con este asunto de que uno es como medio pastor así también, entonces me empieza a preguntar acerca de las inversiones, del trato con sus trabajadores, detalles acerca de cómo funcionaba su empresa y todo eso. ¿Y pueden creer que yo empecé, entre comillas, a asesorarlo? ¿Pueden creer eso? No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me ha pasado, y lamentablemente creo que me seguirá pasando, que como uno escucha hablar de muchas cosas, cree que sabe muchas cosas. Y entonces empecé a hablar con mi amigo, ¿no?, de su negocio, de cómo él debía tratar a sus trabajadores, y de pronto fue como, oh, gracias al Señor, ¿no?, que me iluminó. Y le dije, ¿sabes qué, querido amigo? Te quiero tanto que te voy a referenciar a otras personas que sí tienen negocios, que sí saben de esto, y no te quedes con lo que yo te acabo de decir, porque yo no tengo idea de negocios, no es mi área, pero hay otra gente que sí sabe. Y no sé si les ha pasado que a veces uno se rodea de gente que supuestamente lo sabe todo y te da cada consejo entre medio. Incluso hay algunos que se dejan aconsejar por los horóscopos, imagínense. Abren el diario, ¿no?, ven su horóscopo y dicen, hoy día es un buen día para el amor. A la persona con que me cruce, con ella voy. O hoy día es el día para invertir. Y vamos y metemos toda la plata en un fondo mutuo y al otro día cae todo y perdemos todo, ¿no? Y fíjense que un mal consejo no solamente nos puede hacer perder dinero, un mal consejo nos puede hacer perder nuestras relaciones, nos puede costar tiempo, nos puede costar salud. ¿Cuántas veces no hemos recibido el consejo de, no, tómate esta pastillita mejor? Nuestro amigo que no tiene 0 años de estudios de medicina, pero y nosotros mismos, ¿no?, recomendamos pastillitas para nuestros amigos, porque como a mí me hizo tan bien, probablemente a ti también te va a hacer tan bien. Y lo peor, que un mal consejo también nos puede costar nuestra paz interior, nuestra paz mental, nuestra paz espiritual. Sin embargo, tenemos la oportunidad de tener un buen consejero. Y esa es la historia que quiero contarles hoy día. Quiero llevarlos entonces a esta parte de la Biblia donde nos habla justamente Juan, que es el discípulo amado de Jesús. Juan era de esos amigos íntimos de Jesús. Y es interesante porque su evangelio en la práctica se escribe casi al final en realidad, de los 4 evangelios. Y entonces Juan va a poner en este evangelio muchas cosas que no salen en los otros evangelios. Juan nos va a contar muchos más detalles importantes para nuestra fe. Y de hecho va a empezar a hablar aquí del Espíritu Santo, algo que ellos ya habían recibido, pero estamos mirando hacia atrás, ¿no? Juan escribe cuando estas cosas han pasado y retoma esta historia entonces y nos deja esta historia tremenda del Espíritu Santo. ¿Cuál es la situación de Jesús y de sus discípulos en ese momento? Jesús está a horas de ser arrestado en el huerto de Getsemaní. Un par de horas. Él había decidido reunirse con sus discípulos y en algún momento lo vemos en el Evangelio de Lucas que dice, ¿cuántos deseos tenía de estar con ustedes? Y es ahí, en ese momento, que él empieza a hacer muchas cosas raras, por así decirlo. ¿Qué cosas raras? Al llegar a esa cena, lava los pies a sus discípulos. Al llegar a ese momento, también les habla de quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Cosas que ya había trabajado con ellos. No estamos hablando aquí de cosas que surgieron en el último minuto. Es más,
En el Evangelio de Marcos, de acuerdo con como lo hemos visto con la gente que estamos trabajando en el Biblia y Café, Jesús se preocupó de decirle al menos 3 veces, dice Marcos, que Él iba a ser entregado e iba a morir. Y sin embargo aquí tenemos a estos discípulos súper descolocados. Imagínense, Jesús vuelve a insistir en esto y ellos saben que algo se viene. Es como cuando uno tiene estas tincadas, ¿no? Así como, como que algo malo va a pasar. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Y uno dice, no sé. Hay gente que dice así como, me tinca que alguien va a morir. Así de terrible es. Y bueno, en este caso, la tincada de los discípulos era muy correcta. Alguien iba a morir. Fíjense que ellos están ahí tratando de entender todo lo que Jesús dice en medio de esta cena. Y yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero yo lo pienso así, que además de la angustia por su propia muerte, Jesús quizás tenía un pelito ahí, un poquitito de angustia por sus discípulos. Si ustedes se dan el trabajo de leer desde antes, desde el capítulo 13, en realidad desde el capítulo 12, en el mismo Evangelio de Juan, se van a dar cuenta que a pesar de que había estado estos 3 años con estos chiquillos, parece que todos iban a reprobar, porque así como andaban, con todo lo que sale en esos capítulos, tú dices, primero, Pedro, que es un impulsivo, que ya el Señor le había dicho, apártate de mí, Satanás, de ese toque estamos hablando. Más encima, Jesús le dice, tú me vas a negar 3 veces. Uno, fuera. Juan, que es quien escribe, también parece que, disculpando la expresión, no cacha una de lo que está pasando. Porque Pedro le dice, oye, pregúntale tú quién nos va a entregar y quién lo va a entregar. Y Juan pregunta nomás, pero parece que no ha dimensionado mucho lo que va a pasar. Judas, bueno, ya todos sabemos, ¿no? Así, entre medio de todo eso, Judas, el traicionero. Lo más interesante es que nadie se da cuenta que él es el que lo va a entregar. ¿Cómo estarán de perdidos esos pobres discípulos que no se dan cuenta de nada? Tomás, que al parecer era el más sincero de todos, le dice así como, Señor, tú dices que te vas, pero no tenemos idea dónde vas. Así que es imposible seguirte porque no sabemos cuál es el camino. Entonces yo me imagino al pobre Jesús ahí mirando a sus discípulos como, no, tampoco, no. Y al final pasan como 7 discípulos en esta historia, porque después Felipe sigue en la misma línea y Judas Tadeo también lo vamos a ver después. Y es como, en este que tenía mi esperanza. Y sí, Jesús estaba angustiado por esa hora. Sin embargo, va a tomar cartas en el asunto porque no podía decir, bueno, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿No? Jesús ya lo tenía planificado, lo tenía pensado. ¿Quién iba a ayudar en ese caso? Veamos lo que dice entonces el Evangelio de Juan en esta parte del relato. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama?
el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, porque el Iscariote ya se había ido, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Y fíjense, Jesús vuelve a insistir aquí: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, escuche bien, les enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que yo he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la del mundo. No se angustien ni se acobarden. Esto es solo un extracto del pasaje que es más amplio, ¿no? Ya les dije, leyendo desde el capítulo 12. Pero justamente esta ayuda que el Señor nos promete y que la da en primera instancia a sus discípulos, pero también viene para nosotros. Y es por eso que quise tomar esta imagen de un faro que nos ayuda en medio de la oscuridad. En un reportaje que veía acerca de este tema de los faros, contaba uno de estos faroleros de que, claro, efectivamente ahora es casi una imagen media romántica, ¿no? El ver el faro en la noche con la luz encendida, porque estos barcos ya tienen todos los implementos. Pero justamente les había tocado en el último tiempo un barco que estaba deshecho, estaba completamente, o sea, flotaba, era barco, pero dentro todo el tema eléctrico y todo eso estaba muerto, no funcionaba. Así que empezaron a llevar este barco, tenía que llevarlo de una zona a otra, y pronto llegó la noche porque el barco tenía problemas y todo eso. Y para la gente que iba en este barco y para la gente que estaba a cargo de este faro, fue muy interesante cómo les ayudó, porque este barquito iba en la oscuridad. Ni siquiera llevaba luces como propias. Y el hecho de ver ese faro y poder sacar la distancia a la que estaban, hacerlo como a la antigua, fue algo que realmente les motivó y les hizo ver lo importante que era esta señal. Y claro, un faro es un faro porque alumbra, ¿no? Si no es un Costanera Center, ¿no? No te sirve una construcción que no tenga una luz que indique. Jesús parte con la siguiente consigna, fíjense, dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Eso es súper importante que los discípulos lo entiendan. De hecho, lo dice 3 veces en este par de versículos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y eso lleva consigo aparejada la presencia de este Espíritu Santo. Fíjense que Jesús lo menciona en este momento como el Espíritu de verdad. La versión NBI, la que les acabo de leer, la que está en sus dípticos, habla del Consolador. Y la palabra en griego en realidad es parakletos, que significa algo así como uno llamado a estar al lado. Como un abogado, pero de los buenos, ¿ya? Porque ustedes saben, ¿no? Como los abogados que asisten a esta iglesia, por ejemplo. Esperamos, oramos. Este consolador en realidad podría ser una palabra más cercana a un confortador, uno que ayuda. No sé si ustedes conocen esta versión que Eugene Peterson, un escritor que falleció hace poco, hizo de la Biblia, que es un acercamiento muy... no es una traducción propiamente tal, pero es un acercamiento mucho más actual, contemporáneo a la palabra del Señor. Y él en este pasaje él pone amigo, un amigo, esos que están ahí al lado, acompañándote, estando contigo. ¿Tienen a alguien así ustedes?
¿Hay alguna persona así que esté cercano, al lado? Qué importante es tener a un buen amigo. Y en este caso, este mejor amigo, Jesús lo llama el Espíritu de verdad. Y el mismo Jesús dijo que la verdad nos hacía libres. ¿Qué significado y propósito tiene este título del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cómo se explica que tú tengas una relación con el Espíritu de verdad? La verdad te alumbra. La verdad nos ayuda a ser conscientes de qué es lo que estamos haciendo y cuáles son nuestras reales motivaciones. Hace unos días conversaba con un adolescente y me decía, ¿y qué pasa si en una canción hay una mala palabra, un garabato? Yo estoy cantando la canción, no estoy diciendo garabatos. Entonces yo decía, esa motivación, ¿no? Esa motivación. Y a veces nosotros somos como adolescentes, ¿no? Como que queremos ahí darle una vuelta. Y de pronto yo le decía a este adolescente, pero justamente eso es lo que hacían los fariseos. Parecían tener toda esta máscara, ¿no? De yo que hago muy bien las cosas, yo que cumplo con todo, pero en realidad la motivación de su corazón era tan perversa como el más malo. El Espíritu de verdad nos alumbra. ¿Qué es lo que tú estás haciendo solamente para caerle bien a otros? ¿Qué es lo que estás haciendo para simplemente calzar en el modo de esta iglesia, por ejemplo? ¿Qué es lo que estás haciendo simplemente, o lo que no estás haciendo simplemente por encajar en algún lugar? Este Espíritu Santo es un espíritu de verdad. Y esa verdad debe alumbrar en tu vida. No puedes estar haciendo las cosas con máscaras. No puedes estar haciendo cosas simplemente para encajar o dejar de hacer cosas para encajar. La verdad tiene que ir en tu vida, tiene que alumbrar tu vida. ¿En qué área de tu vida necesitas a alguien que te ayude y te guíe a la verdad? Conversaba cuando estábamos ahí respondiendo a la pregunta que nos planteó Tana. En algún momento de mi vida alguien me dijo lo mismo que Jesucristo: la verdad te va a hacer libre. Cuando yo decidí confrontarme a la verdad de mis motivaciones, a la verdad de lo que estaba haciendo, a la verdad de por qué estaba continuando en hacer cosas, en vez de tomar decisiones al respecto, creo que ha sido el mejor consejo que he recibido en mi vida. Y eso la cambió diametralmente. Cuando eres capaz de ser confrontado con la verdad de tu existencia, el Señor hace grandes cosas. Pero tienes que dejarte ser confrontado por este espíritu de verdad. Por otro lado, este espíritu de verdad se aclara por contraste, ¿no? El mundo no lo acepta porque no lo ve ni lo conoce. Cuando nosotros hablamos con verdad, cuando nos comprometemos con la verdad, somos un bicho raro. Incluso para las personas más cercanas a nosotros. Cuando la verdad, cuando nos alejamos de la corrupción, primero es un desafío personal, ¿no? Aceptar, decidir luchar en contra de eso. Pero después es un desafío con la gente que nos rodea. En nuestro trabajo, en nuestras relaciones. ¿Cuántas relaciones familiares son tóxicas simplemente porque no nos enfrentamos a la verdad? Y hay grandes elefantes blancos en nuestra familia, en nuestro trabajo, pero nadie los enfrenta. La verdad nos alumbra. Y por eso Jesús deja a sus discípulos este espíritu de verdad que los alumbrará.
Por otro lado, el faro también, además de alumbrar, es un punto que no se mueve, porque no serviría si el faro se fuera para acá y se fuera para allá. ¿Me muevo más, Fernando? ¿No? ¿Está bien? Bueno, no nos sirve un punto móvil, ¿no es cierto? Cuando los navegantes van en el mar, si la luz se está moviendo, saben claramente que eso no es un faro. Puede ser otro barco, puede ser cualquier otra cosa, pero no va a ser un faro. Necesitamos un punto fijo, que no se mueva, que dé certeza a quien busca su guía. Y fíjense por qué es esto, porque en el mar te estás moviendo todo el rato, ¿no? No sé si han tenido esa linda experiencia de flotar no en una piscina, obviamente estoy pensando en un lugar donde hay corrientes, donde se mueve, en el lago Caburga, por ejemplo. Ya estoy soñando con Caburga. Y de pronto te das cuenta que, te moviste, tú no estabas haciendo nada, pero el lago, el río, el mar, te va moviendo solo. Entonces, en una vida con tanto movimiento, necesitamos un punto fijo que esté ahí como este faro. Venían movimientos dificilísimos para los discípulos. Fíjense que lo más terrible, Jesús iba a morir. La muerte es un movimiento durísimo en nuestra vida. Tanto si es una muerte, entre comillas, esperada, porque en realidad ninguno de nosotros espera morir. Sabemos que vamos a morir, pero no lo esperamos. Tanto como si es una muerte inesperada. La muerte nos remueve, la muerte nos complica la existencia. La muerte no la queremos. Y Jesús iba a morir en un ratito más, por así decirlo. Jesús sabía que se venía una gran tormenta para los discípulos. Todo iba a ser removido, así que necesitaban una luz que estuviera ahí fija. En nuestra vida tenemos tanto movimiento. A veces nos movemos de trabajo, ¿no? A veces nos mueven del trabajo. O perdemos una relación que realmente alguien que amábamos, alguien a quien nos habíamos entregado, con quien habíamos creado sueños, expectativas, y esa relación se rompe. Hay sueños que fracasan. Quizás alguno, espero que no sea el caso, pero dio la PSU, tenía grandes sueños, pero se va a tomar este año sabático mejor. Puede ser, ¿no? Pero así, tanto movimiento en nuestra vida. Nosotros pensamos que todo está quieto, que todo está tranquilo, y nos vamos al médico a hacernos un chequeo anual y descubren algo que no teníamos contemplado. ¿Cómo eso puede mover nuestra existencia? Pero Jesús ofrece esta garantía de inamovilidad. Él no va a estar ahora, pero va a dejar a este que viene y que va a estar al lado. Aunque tú te muevas, Él va a seguir ahí al lado tuyo. Aunque tú la estés pasando mal, Él te va a consolar, te va a confortar. Y Jesús también confronta en ese momento a sus discípulos, de nuevo con el tema del amor. ¿Quién es el que me ama? Dice Jesús. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. ¿Y cuáles son los mandamientos de Jesús? ¿Cuáles son los mandamientos que deja Jesús? Ya, por ahí algo suena, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. Facilito, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo expresamos este amor hoy día? ¿Cómo expresamos el amor a Dios? ¿Viniendo a la iglesia? Dando el diezmo. Es importante. Las dos cosas son importantes. ¿Pero es la única forma de expresar amor a Dios?
¿Cómo expresamos nuestro amor al prójimo? ¿Cómo expresamos el amor al próximo? ¿No? Porque a veces es fácil mandar una ofrenda para personas que están en otro punto del planeta y mostrar amor así. Es lindo, es bueno, hay que hacerlo. Pero de repente amar al que está sentado al lado mío, eso es lo difícil, ¿no? Bueno, Jesús dice que el que hace suyos sus mandamientos y los obedece, y al que me ama, va a haber esta relación recíproca de amor y donde el Espíritu Santo va a estar de manera inamovible. Y fíjense lo que dice al final, dice, y me manifestaré a Él. Y aquí viene ya la última parte de este mensaje, ¿no? Este faro, yo le puse ahí igualitario, o este faro dispuesto a manifestarse. Y ahí aparece en este relato Judas Tadeo, que por lo menos hace una pregunta medianamente inteligente para todo lo que había pasado antes con los discípulos. Bien por Judas Tadeo, lo felicitaremos en su momento. ¿Por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Y Jesús vuelve con el tema del amor. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Nuevamente Eugene Peterson dice ahí lo mismo que comentaba Gaby hace un par de domingos atrás. Y vendrá a vivir al vecindario y estará aquí con nosotros. Porque Jesús sabe que cumplir sus mandamientos es complicado. Es complicado amar a Dios y renunciar a nosotros. Es complicado amar al que está sentado al lado nuestro. Es difícil. Jesús lo sabe, pero por lo mismo nos anima. Y fíjense lo que va a decir al final. Dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Oh, a mí me encantaría que ustedes recordaran una frasecita de esta prédica, pero ¿cómo se llama esto? La estadística me dice que ustedes van a salir de acá y ni se van a acordar de lo que yo dije. No por ser yo, pero en general, ¿no? Es como lo que ustedes estén hablando, lo que ustedes estén pensando, eso es lo que se van a acordar. Pero bueno, esta pregunta de Judas Tadeo, no el Iscariote, ya les dije, ya se había ido él, es inteligente. ¿Por qué? Dice Jesús, ¿por qué a nosotros y no a ellos? Bueno, justamente es porque hay quienes estamos buscando la luz de este faro. Esa es quizás nuestra diferencia o la diferencia de los discípulos y de nosotros con, entre comillas, el mundo, con los que están afuera. Este faro está dispuesto a alumbrar a todos. Puede iluminar un gran transatlántico como puede iluminar a un humilde bote inflable. Pero el tema es que tú estés dispuesto a buscar esa luz y a dejarte guiar por ella. Los discípulos se iban a enfrentar a la muerte de su maestro. Y Jesús lo sabía. Se iban a quedar dormidos en vez de estar orando, porque después se van al Getsemaní y se quedan dormidos los discípulos. Iban a arrancar cuando llegaran a acoger a Jesús. Lo iban a negar. Como para sumarle más, se iban a quedar escondidos, encerrados, por temor. E incluso algunos iban a retroceder aún más e iban a decidir, ok, vuelvo a ser pescador de peces y no pescador de hombres. Todos ellos iban a, en la práctica, retroceder. Imagínense, Jesús mismo estuvo con ellos 3 años y todos reprobados estos discípulos. ¿Qué, como dice mi hija, qué chanta? Pero nosotros no somos medios parecidos. Y quizás el Señor lleva con nosotros mucho más tiempo que 3 años. Era muy importante que recordaran las palabras de Jesús.
Y para eso necesitaban ayuda. Probablemente, si ustedes tienen un buen equipo, ¿no?, con los últimos programas y actualizaciones de tu GPS náutico, ni siquiera te vas a preocupar de saber dónde hay un insignificante faro en la costa. Además, es muy probable que tengas tus propias luces personales que te dirigen, que te guían, ¿no? ¿Cuáles serían para ti esas luces propias, personales? Quizás eres una persona que ha forjado su destino, que se ha hecho a sí misma, que tiene las cosas claras. ¿Por qué necesitarías un guía, un maestro, alguien que te soplara, que te recordara las cosas? Si lo sabes todo, si eres tan inteligente, tienes tanta experiencia, ¿por qué necesitarías a alguien que te enseñe y que te recuerde cosas? ¿No es cierto? Eso nos dicen ahora. Si ya tienes tu carrera, tienes todas las cosas que has querido, ¿para qué necesitar esta cosa extraña, un Espíritu Santo? ¿Para qué? Si yo ya lo sé todo. Yo tengo el control de mi vida. Bueno, si ese es tu caso, quizás este mensaje no es para ti, pero hay algunos de nosotros que con el paso del tiempo nos hemos aprendido a reconocer ignorantes y con memoria a corto plazo, como ese pececito Dory de Buscando a Nemo, ¿no? Que estamos inmersos en una vida caótica, que estamos donde hay grandes olas, donde nuestros equipos de supervivencia son precarios, básicos. Algunos de nosotros quizás tuvimos grandes transatlánticos en su momento, ¿no?, con los equipos de última generación, pero con tanta tormenta encima, nuestros equipos ya están fallando y estamos a la deriva. Hemos quizás experimentado la muerte, el dolor, la enfermedad, y nos hemos dado cuenta que aunque llevamos muchas luces o teníamos muchas luces, ninguna de ellas nos guía a un puerto seguro, a un lugar donde no hayan roqueríos mortales. Si tú eres uno de este grupo, bueno, hay esperanza. Hay un faro que nos está alumbrando, que es inamovible y que está ahí para que tú lo reconozcas y puedas pedir ayuda. Y eso es en realidad parte del Evangelio, ¿no? Reconocernos necesitados. Cuando estamos en medio de toda esta batahola, ¿no?, de pronto andamos perdidísimos, igualitos que los discípulos, dando solo palos de ciegos. Pero justamente instancias como estas son las que te permiten pensar y reflexionar hacia dónde puedo pedir ayuda, hacia dónde me puedo dirigir por un puerto seguro. El Espíritu Santo que Jesús promete a los discípulos les va a enseñar a ellos y les va a recordar lo necesario. Y fíjense, además, Él les va a dejar paz para que no se angustien ni se acobarden. ¿Pueden creerlo? Justamente los dos problemas a los que se van a enfrentar los discípulos y, sin conocerlo mucho más allá ustedes, a los que generalmente nos enfrentamos nosotros. Vivimos angustiados, vivimos complicados por las relaciones en nuestra familia, porque podemos perder el trabajo, porque tenemos deudas. Vivimos acobardados, somos cobardes, no nos atrevemos a ir donde una persona que amamos y pedirle perdón. No nos atrevemos a tomar esta iniciativa que el Señor nos está presentando. No nos atrevemos a confesar de que estamos necesitados. Porque somos cobardes. Porque ¿cómo los demás van a saber que yo necesito ayuda? El Espíritu Santo vino
Y en Pentecostés, cuando todos estos discípulos y más gente todavía estaban ahí en esta salita arriba, alta, o aposento alto, estaban todos ahí acobardados y angustiados porque no sabían lo que iba a pasar. Hasta que vino el Espíritu Santo con poder y los llenó a todos para empezar a hacer lo que Dios les había estado llamando a hacer. Para ellos fue notorio en ese momento, en medio de esa oscuridad, en medio de esa tormenta, este faro que estaba ahí, encendido, alumbrando, inamovible y dispuesto a darles enseñanza y recordarles lo que tenían que hacer y decir. Hoy, este mismo Espíritu Santo está disponible para nosotros. Por lo menos para los que necesitamos un maestro y un apuntador, ¿no? Alguien que nos recuerde las cosas. Alguien que llene nuestro espíritu de paz y que camine con nosotros y nos entregue la luz en medio de nuestras tormentas. Fíjense, Jesús en ese momento con sus discípulos no les prometió, chiquillos, aquí se viene, vamos a Disney World, ¿no? Todo feliz, todo contento. En ningún momento de la Biblia dice eso. Pero dice, les voy a dejar, les voy a mandar. Y ya vino, ya está con nosotros, a este Espíritu Santo para que les alumbre, para que les traiga un lugar seguro, para que puedan tener paz, para que no se angustien ni se acobarden. ¿Puedes pensar tú en algún momento en que el Espíritu Santo ha traído paz a tu vida? ¿Puedes recordarlo? A veces nos ayuda a recordar experiencias pasadas para tener esperanza en lo que va a ser el futuro. Y sobre todo cuando estamos en ese momento de desesperación, en medio de esa tormenta, recordar cómo Dios fue fiel en el pasado y a través de su Espíritu Santo trajo paz y proyectarme para el futuro y saber, tener la certeza de que Él puede traernos paz hoy día. ¿Cuáles serían algunas preguntas o preocupaciones en las que necesitas la enseñanza o el recordatorio del Espíritu Santo? ¿Qué preguntas tienes para el Señor? ¿Decisiones para el futuro quizás? ¿Cambios de trabajo? ¿Decisiones con la familia? Quizás necesitas que el Espíritu Santo te recuerde algo. Y fíjense que es interesante que en este tema con los faros, lo que decían estas personas que trabajaban en esto era que en el barquito el capitán lleva una carta náutica. Bueno, ahora cada vez es más moderno, pero antes era así como un mapa. Y tienen la carta náutica y además el capitán tiene a su tripulación. Y está ese faro que alumbra. Y yo pensaba, qué linda imagen, porque nosotros efectivamente podemos tener aquí nuestra carta náutica. La Biblia puede ser perfectamente nuestra carta náutica para saber dónde navegar. Y la tripulación, que también nos ayuda, o ayuda al capitán, puede ser parte de la comunidad que tenemos en la iglesia. Todos estos aventureros loquillos, ¿no?, que agarran un bote y se van a recorrer, cruzar el Pacífico solos, la pasan mal. No hay ninguno que diga así como que, oh, qué lindo esto. Es una experiencia muy difícil y muy traumática. Claro, no los molesta a nadie, pero están solos. Tú tienes la comunidad de la iglesia y tienes la palabra de Dios y le sumas el Espíritu Santo, estamos dados. Estamos listos con eso. Pero sobre todo en momentos en que nos sentimos débiles, confesarlo y apoyarnos en nuestra carta náutica, la Biblia, nuestra tripulación, nuestro grupo pequeño, nuestros amigos,
y el faro, la luz del Espíritu Santo que vive en nosotros puede hacer una gran diferencia. Les puse ahí al final de su díptico para pensar y orar. Ora para ser guiado en la sabiduría del Espíritu Santo. A veces oramos pidiéndole cosas al Señor. Le pedimos, no sé, un auto, una casa, un esposo, esas cosas así, ¿no? Ayúdame a pagar mis deudas, cosas muy puntuales, muy prácticas. Pero ¿cuántas veces oramos para pedir tener la sabiduría del Espíritu Santo? Queremos tener el poder, ¿no? Eso nos gusta. Pero la sabiduría para tomar decisiones. Y en esta semana que viene, quizás alguno de ustedes está de vacaciones, no tiene que tomar ninguna decisión difícil. Bien por ustedes. Pero si tú tienes que tomar decisiones donde tienes que confrontarte a la verdad, pídele al Espíritu Santo guía para tomar estas decisiones. Y también les animo a orar para que puedan conocer la paz de Cristo en toda circunstancia. Tenemos amigos que están sufriendo enfermedades de sus esposas, enfermedades de familiares, problemas económicos, falta de trabajo. Que el Señor les ayude a conocer su paz a través del Espíritu Santo. Y les dejo ahí como una tareita, ¿no? Busquen un objeto, un símbolo, algo que les ayude a recordar una situación en particular en la que necesitan sabiduría y consejo del Espíritu Santo. De pronto puede ser la relación con uno de tus hijos, puede ser una relación laboral, donde necesitas realmente actuar sabiamente. Busca algo que te ayude a recordar. No sé, una piedrita, una fotografía, una moneda, no sé. No es nada esotérico esto, ¿no? Es solamente una ayuda a memoria, como lo haría el Espíritu Santo. O, si eres más racional, no puedes escribirlo en una tarjetita y ponerlo ahí en tu billetera o en tu oficina, no sé. Y dedícate a pedirle al Espíritu Santo que te dé sabiduría para enfrentar a esto. Para eso está, ¿no? Pero tenemos que pedírselo. Él está dispuesto a hacerlo. Así que quiero invitarlos ahora a que nos pongamos de pie. Ustedes se pongan de pie. Y quizás ustedes, como les decía hace un rato, lo tienen todo resuelto. No necesitan ayuda, así que están súper bien. Genial. Me alegra saber eso. Pero quizás alguno de ustedes hoy día sí necesita una visitación especial del Espíritu Santo, con sabiduría, con enseñanza, con ayudarles a recordar cosas, quizás a las cuales el Señor los llamó hace tiempo. Si es así, quiero invitarte a que ahí donde estés puedas sentarte y reconocer que tenemos necesidad de Dios. Eso es lo más importante. Y entonces las personas que están a su lado, que quizás no se sentaron esta vez, pueden extender su mano y ponerla sobre la persona que está sentada y así pedir justamente por la guía del Espíritu Santo para esta persona. ¿Les parece? Ok, entonces les invito, si tú tienes necesidad, siéntate y recibe la administración de las personas que están a tu lado también. Y por favor, usted, si se quedó de pie, si está pasando un buen tiempo con el Señor ahora, acérquese a las personas que necesitan ayuda, muévase de su banca. Cualquiera de ustedes está permitido que pueda poner las manos y orar por la guía y el apoyo del Espíritu Santo. Por favor, háganlo. También será de bendición para ustedes. Oremos.
Señor, te amamos y queremos obedecer tus mandamientos siempre. Queremos que este amigo, este confortador, este que está a nuestro lado, pueda venir a guiarnos, a enseñarnos todas las cosas y hacernos recordar lo que tú nos has dicho de tantas formas, tantas veces. También queremos experimentar tu paz, esta paz que, como tú dices, no la das como la da el mundo. Queremos sentir esta paz que sobrepasa todo entendimiento. No queremos angustiarnos ni acobardarnos, pero ya nos conoces. No somos mejor que tus discípulos. Necesitamos tanto de ti. Tantas tormentas hemos experimentado. Ya nos hemos dado cuenta que nuestras propias luces no nos van a llevar a un puerto seguro. Así que, Señor, hoy día ministranos a través de tu Espíritu Santo. Confórtanos, acompáñanos. Que Él pueda llevarnos a través de la luz, a través de su inamovilidad. Nosotros podamos llegar hasta donde tú estás y podamos ser llenos de ti. Señor, que nuestra relación contigo crezca y que nos consueles. Ayúdanos y anímanos. Y ayúdanos a amarte por sobre todas las cosas, Señor. Muchas gracias por este regalo. Lo recibimos como tal y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.